hoy. Es médico internista, infectólogo, inmunólogo y profesor titular de la Universidad de Chile. Es director del Centro de VIH del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y es fellow del American College of Physicians, expresidente de la Sociedad Chilena de Inmunología y es miembro fundador del Taller Latinoamericano de VIH, con el que hemos participado desde Colombia en innumerables ocasiones. El doctor Afani es también coeditor de las guías latinoamericanas de estándares en diagnóstico, atención y tratamiento de la enfermedad por VIH. Doctor Afani, bienvenido. Vamos a estar muy pendientes de tu conferencia y faltando unos 3 minutos te aviso si nos estamos pasando de tiempo para que cumplamos con el programa. Adelante y bienvenido. Bueno, muchas gracias, William. Muchas gracias por la presentación. Álvaro, igual, a todo el comité organizador del Congreso que me ha invitado. Para mí es un agrado. Quisiera estar allá presencialmente, pero bueno, ya se dará y esperemos que sea pronto. Bueno, en este simposio a mí me correspondió un poco ver qué es lo que tenemos hoy día, las novedades en la terapia y lo que viene hacia el futuro. Y se llama Avance en Terapia, la historia continúa. Y esta historia comenzó en realidad hace ya bastantes años, del año 87, en que aparece el primer antirretroviral, el año que fue AZT, y de ahí en adelante ha venido una cantidad de medicamentos de la familia de los análogos y no análogos de nucleócidos, inhibidores de la proteasa, inhibidores de entrada y posteriormente los inhibidores de la integrasa. Hemos ido avanzando en la línea de mantener o tener una muy buena potencia, que se evidencia en la eficacia, con buena adherencia, la conveniencia, la seguridad, la tolerabilidad, con drogas que hoy día son con menos efectos adversos, con menos toxicidad, con mayor barrera genética y también con menor resistencia transmitida. Acá un gráfico un esquema del ciclo viral y cualquiera de estos puntos es un potencial efecto o blanco de acción para los medicamentos. En los inhibidores de entrada, los inhibidores de la transcriptasa reversa, análogo y no análogo, los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la proteasa. En color verde están los últimos que han ido apareciendo. Los inhibidores de la entrada, ustedes ven que ibalizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD4 para pacientes altamente experimentados y más recientemente aparece fostemsavir, que ha sido recientemente aprobado por la FDA y por la EMA en enero de 2021 y también viene posicionado en pacientes altamente experimentados con mucha resistencia y, ¿cómo se llama? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es un inhibidor del attachment. De los inhibidores no nucleosídicos aparece doravirina, un no nucleosídico de última generación y con actividad importante sobre las cepas resistentes que tenían mutaciones a los inhibidores no nucleosídicos anteriores. Y de los inhibidores de la integrasa, Victegravir y más recientemente Cabotegravir, que es un medicamento de acción prolongada e inyectable, que también es de las novedades que está por llegar. Vamos a ver una de las últimas cosas que tenemos de las drogas que ya conocías, como el caso de Victegravir, lo acabamos de decir en el simposio pasado, pero lo voy a reforzar ahora, y que tiene que ver, esto fue presentado en el Congreso IAS 2021 recientemente. Ustedes ven los estudios 1489 y 1490, que son los estudios de ensayos clínicos para Victegravir en pacientes naive. El primero de ellos comparado con dolutegravir, abacavir 3TC coformulado, como, ¿cierto? Como Triumec, o sea, en el fondo se hizo correr a Biktarvy con dolutegravir y abacavir 3TC como Triumec, y el 1490, que es también de Biktarvy, pero aquí dolutegravir con TAF y emtricitabina. Aquí vamos a ver los resultados a 192 semanas, y esto es importante porque aquí se demostró que se alcanza rápidamente los altos niveles de eficacia con esta coformulación con Victegravir y que se mantiene a través del tiempo las altas tasas de supresión virológica a 4 años, tanto en el estudio 1489 y 1490. Interesantemente, la alta barrera genética que tiene esta droga, este inhibidor de integrasa, que pese a que había 8 o 7 pacientes a los 48, 96, 144, 192 semanas, que cumplían criterios para ser genotipo, en ningún caso se desarrolló resistencia ni a los análogos de nucleócidos ni a los inhibidores de integrasa.
Y también con muy buena tolerancia, con un perfil de seguridad favorable, con pocas discontinuaciones en estos 4 años, y ustedes ven lo interesante que entre la semana 144 y 192, es decir, entre el tercer y cuarto año, prácticamente no aparecen efectos adversos nuevos que ya eran alrededor de un 3 a 5%, principalmente cefalea, diarrea y náusea. Importante también recalcar que en cuanto al incremento de ganancia de peso de la línea de base con el uso de Victegravir, que especialmente el primer año de estos 4 años es cuando se ve el mayor incremento, que en promedio fue de 3 kilos, pero de ahí en adelante, del segundo, tercero y cuarto año, es entre 0,5 y 0,7 kilos por año. Interesante que la barrera genética, que es importante, en el estudio 1844, que es un estudio de switch en pacientes que estaban virológicamente suprimidos, fíjense que pacientes que tenían mutaciones archivadas como resistencia transmitida, ¿no es cierto?, no tuvo impacto sobre la eficacia virológica en los pacientes que estaban con Victegravir, con eficacia sobre el 89-90%. Y aquí en vida real, que es la cohorte Big Star, que fue presentado en el Congreso AIDS 2020, ustedes ven que tanto los pacientes naive como experimentados en esta cohorte, que eran de 1.400 pacientes, se mostraron eficacias que fueron prolongadas a través del tiempo, tanto en pacientes que tenían menos de 50 copias, como de menos de 200 copias en ambos casos, 96%, 98%, en la cohorte de pacientes naive o de pacientes experimentados. Incluso en el set de vida real se mostró altos niveles de eficacia en pacientes que tenían resistencia como la M184, incluso la K65R o alguna mutación importante en la integrasa como la G140S. Entonces, en las guías internacionales, ustedes ven como hoy día los primeros de primera línea, tanto en las guías europeas como en la IAS USA, como la de HHS de Estados Unidos, todas consideran como regímenes recomendados, preferentes, a los inhibidores de la integrasa, tanto dolutegravir como Victegravir, y solamente la EACS considera también a raltegravir, coformulado con TAF o TDF con entricitabina o 3TC. Y también se considera dolutegravir 3TC como una alternativa en ciertos casos cuando las cargas virales son menos de 500.000 copias y más de 200 CD4. Y justamente esta coformulación de dolutegravir 3TC, que se conoce como Dovato, el estudio Gemini 1 y 2, es aquel que demostró la eficacia para aprobar esta coformulación en pacientes naive, y el estudio Tango es aquel que en pacientes en switch, aquellos que estaban con abacavir 3TC con dolutegravir, coformulado como TrueMed. Y aquí esto se presentó en el IA 2021 recientemente, a la semana 144. En ambos estudios ustedes ven como la eficacia comparable de no inferioridad de 82-84% en los estudios Gemini y de 86-82% de los estudios Tango, con muy bajas tasas de fracaso virológico. En el estudio Amber, es uno que se presentó a la semana 96 en el AIDS 2020, en el cual eficacias de 85, 83, 80 y 90% a las 48, 96 por semana en la coformulación de darunavir cobicistat con TAF y entricitabina, conocido como Simtusa, en una tableta única, y esto permitió aprobar también esta droga y está en algunos de nuestros países. El Drive Forward y Drive Ahead aquí son los estudios, ensayos clínicos que validaron y aprobaron la doravirina, que es tenonucleosídico con 2 análogos de nucleócidos, comparado en el Drive Forward con darunavir y ritonavir, y en el Drive Ahead con efavirenz, tenofovir, entricitabina con la conformulación de tripla, con esta conformulación de tenofovir disoproxil fumarato con 3TC y doravirina, conocida como Delstrigo. Y en todos los casos se demostró a 48 y 96 semanas en ambos estudios, ¿cómo se llama? Resultados de no inferioridad. Y el DIE-SHIFT, estudio de switch de la doravirina a doravirina, que a las 24 semanas y a las 48 semanas demostró eficacia de 93-94%, con muy bajas tasas de
de discontinuaciones, de fracaso virológico, y no hubo resistencia emergente en estos casos. Más recientemente, en el CROI 2020, aparece resultados del estudio Atlas 2M. Recordemos que este estudio es para validar, y fue importante para validar el uso de cabotegravir, que es un nuevo inhibidor de la integrasa de uso como long acting, con de acción prolongada, inyectable, intramuscular, junto con rilpivirina en nanosuspensión, y que el estudio Atlas comparaba el standard of care de los pacientes que estaban con un inhibidor de proteasa, un nucleosídico o un inhibidor de integrasa oral, con la cabotegravir rilpivirina administrada una vez al mes. Y aquí en el 2M se hace una randomización 1 a 1, y aquellos que no habían recibido cabotegravir rilpivirina oral lo reciben los que estaban en Standard of Care, y se hace un switch a administración de cabotegravir rilpivirina administrado una vez al mes versus administrado una vez cada 2 meses. Y los resultados de esto, del Atlas 2M a 96 semanas que se presentó en el CROI 2021, ustedes ven que las eficacias fueron altas, de 90-91%, con muy bajas tasas de fracaso virológico y discontinuación. Además de de seguridad y buena tolerabilidad en estos casos, básicamente los efectos adversos se debían a efectos debidos propiamente a la inyección, pero que no significaba mayormente discontinuación de los pacientes. El estudio FLAIR, que es en pacientes naive, la administración de cabotegravir y rilpivirina como long acting, demostró también a la semana 96 y 124, que sería 2 años y medio más o menos, 86 y 80%, con cargas virales menos de 50 copias y con muy buenas tasas también de bajas tasas de no respuesta virológica. En el estudio FLAIR, la seguridad también se demostró que, excluyendo los efectos adversos propios de la inyección, los efectos fueron muy bajos, de grado 1 a 2 en el 95% de los casos: fiebre, cefalea, fatigabilidad. Otra de las novedades que viene en el camino es islatravir, que es el primero en su clase, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, que tiene un doble mecanismo de acción. Por un lado, inhibe la translocación de la transcriptasa reversa a este nivel, y por otro lado actúa como terminador de la cadena, al igual que los otros análogos de nucleósido. Entonces, este doble mecanismo de acción le confiere una alta potencia a esta droga, y los estudios iniciales, que fueron el 011, que no lo mostré ahora por motivos de tiempo, mostró en un estudio, un resultado preliminar, alta eficacia de un 90%, y se identificó la dosis, que fue de 0,75. Y acá en el IAS 2021 se mostraron los resultados de seguridad, donde se ve claramente que hay muy buena tolerabilidad a las 48, entre 0 y 48 y 48 y 96 semanas, con prácticamente muy bajas tasas de discontinuaciones o de efectos adversos. Está en curso, está estudiándose la asociación de islatravir con doravirina, que es tenonucleosídico. Esta terapia dual, que viene después del dolutegravir 3TC que acabamos de nombrar, esta segunda terapia dual está avanzando bastante bien en los 3 estudios que están en curso, que son en pacientes experimentados con multiresistencia, es decir, en fracaso, en pacientes en switch, que estaban previamente suprimidos, y también en pacientes naive. Son 3 estudios que están en curso, que prontamente sabremos resultados, y también debido a las características farmacocinéticas del islatravir, que está siendo investigado para estudios en PrEP, y con un implante de manera similares a otros que ya conocemos en otras terapias, y que también está siendo estudiado con buenos resultados hasta el momento, que seguramente vamos a ver resultados en los próximos congresos. Otros agentes bueno, le había nombrado que de los pacientes con multiresistencia aparecía el ibalizumab, este anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD4, y aparece ahora el fostensavir, que es un inhibidor del attachment. El fostensavir es una prodroga, pero ya les voy a mostrar, aquí importante, aquí está el proceso de entrada. Ustedes ven cómo el ibalizumab actúa a este nivel, y el fostensavir actúa a este nivel en el proceso de attachment, en el glicoproteína 120. Aquí ustedes ven que el fostensavir
Es una prodroga que a nivel del lumen intestinal es metabolizada por la fosfatasa alcalina en la droga activa, que es el Temsavir, que se va a ir a unir directamente a este nivel en la glicoproteína 120, produciendo cambios conformacionales que van a impedir la unión a CD4. Entonces, este nuevo mecanismo de acción, esta droga que con los estudios BRIGHT, que es el estudio ensayo clínico importante que validó el uso de, ¿cómo se llama? El uso de fostemsavir en pacientes multiexperimentados y que fue aprobado recientemente por la FDA y también por la EMA. Fue presentado el día 2019 los primeros resultados, pero aquí ustedes ven, son pacientes altamente experimentados, con multiresistencia y con muy pocas alternativas. Hubo una corte randomizada y una no randomizada, donde más del 80% no tenía ninguna otra alternativa, es decir, estaban prácticamente con monoterapia, con fostemsavir, y ustedes ven que los resultados de eficacia con carga viral menos de 40 copias fue de un 60% y un 30% en la cohorte no randomizada, de tal manera que es una alternativa importante a ofrecer en pacientes que están con multiresistencia. Y aparece también en el camino ahora un nuevo medicamento que inicialmente se conoció como GS6207 y que es un inhibidor de la cápside y que hoy día tiene un nombre y se llama lenacapavir y que actúa directamente en 3 puntos en el ciclo viral, en el desamblaje de la cápside, en el transporte nuclear, en la producción de viriones y en el ensamblaje de la cápside. El estudio, uno de los estudios, porque hay 2 estudios, es en pacientes que están en fracaso virológico multiresistente, que está en curso, en fase 2 a 3, son pacientes que se llama Capella, este estudio que fue presentado en el IA 2021 hace un mes atrás, en el cual pacientes que tenían más de 400 copias, que tenían resistencia a 2 o más agentes antirretrovirales, y que un número de 70, todavía son números pequeños, pero son interesantes los resultados. Se les repitió al screening y aquellos que tenían una reducción de menos de 0,5 logaritmos se fueron a la corte randomizada y aquellos que disminuían más de 0,5 a la corte no randomizada. Hubo una fase de monoterapia funcional con lenacapavir oral más el régimen optimizado en todos los casos y al día 14 se les pasó a la terapia de mantención. Y aquí tenemos 3 ramas. Una que va con lenacapavir oral cada 6 meses por 52 semanas versus, ¿cómo se llama? Lenacapavir oral por 14 días y después lenacapavir inyectable subcutáneo cada 6 meses durante las 52 semanas. Y lo mismo en la cohorte no randomizada. Lo interesante es ver que en la cohorte randomizada ya a la semana 26 miren los resultados de 81% con cargas virales menos de 50 copias y 89% con menos de 200 copias en estos pacientes altamente experimentados. Ustedes ven que hay pacientes que no tenían ninguna chance, no tenían otra droga y la eficacia es de 67%. Con aquellos que tienen una o 2 alternativas de drogas a acompañar a lenacapavir, la eficacia es sobre un 80%. Son estudios preliminares, pero ya se ve bastante bien aspectado y además con muy buena tolerancia por el momento. Y en cuanto al desarrollo de resistencia, si bien 11 pacientes cumplieron criterios de hacer genotipo, solamente 4 tuvieron finalmente resistencia, donde la M66I es de la cápside, es una mutación que se ve con más frecuencia. Vamos a ver qué nos muestran más adelante estos estudios, pero todavía faltas son preliminares. Por lo tanto, la conclusión en este estudio Capella, en que en combinación con el régimen optimizado demostró una eficacia favorable, con seguridad la semana 26 en pacientes altamente experimentadas, con altas tasas de eficacia, supresión virológica de un 81%, y con un incremento importante de células CD4. No hubo pacientes con menos de 50 CD4 versus el 22% a la línea de base. El tratamiento fue bien tolerado, con pocas discontinuaciones, y todos los pacientes randomizados alcanzaron a recibir una segunda dosis de lenacapavir subcutáneo. Tenemos 3 minutos, Alejandro. Ya, muy bien. Estamos ya prácticamente terminando. El estudio Calibrate, que son pacientes naive,
también el lenacapavir con pacientes con más de 200 copias y que tenían más de 200 CD4. Lo importante es que aquí son N muy pequeños todavía, pero está avanzando. Aquí, en este momento hay 4 ramas, con lenacapavir, con TAF, lenacapavir subcutáneo con Victegravir, y comparado con el régimen oral con lenacapavir oral y Biktarvy como comparador. Los resultados hasta el momento son muy esperanzadores, con eficacia sobre un 90% en todos los casos. Y como ustedes ven, además, entre el 94 y 100% a la semana 28. Vamos a ver también los resultados que esperamos encontrar con este lenacapavir y que también está siendo investigado como un PrEP, y ya también mostró buenos resultados para prevenir la infección en modelos de macaco. Y termino con esta droga, que es también una novedad, que es un inhibidor de la maduración, como ven ustedes, que previene el clivaje que se produce en la cápside entre la SP1 y la P24, que forma virus inmaduros. Esto también está muy preliminar, son un N de 14, pero hay tienen dos partes del estudio, con dosis extremas entre 10 miligramos y 200 miligramos versus dosis intermedias. Lo interesante es que ya se ve que es una droga bastante potente. Ustedes ven que la dosis de 200 miligramos produjo una reducción de casi 2 logaritmos en 11 días, y las dosis intermedias una reducción de 1,5 logaritmos. Por lo tanto, también vamos a tener que esperar resultados de esto en el corto tiempo, y también ver mayores resultados de otros estudios de anticuerpos monoclonales humanizados que están siendo investigados, que probablemente entre este año y el 2022 vamos a tener resultados. Y termino con esta slide para dejarlos invitados y recordarles que tenemos en Santiago de Chile el Congreso de Improving Standards, el tercer congreso, que será del 16 al 18 de diciembre en Santiago. Esperemos que pueda ser todo presencial si las cifras de la pandemia nos permite que así sea. Muchas gracias.